Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de los principios de la física con sus respectivos ejemplos. En total vamos a tomar 6 temas y sin más que decir, comencemos. Primero que nada tenemos la conservación de la energía. La conservación de la energía es la cantidad total de energía en cualquier sistema físico. Esta permanece invariable a medida que pasa el tiempo, aunque pues esta forma de energía se puede transformar en otra forma de energía. Es decir, esto demuestra que la energía no se crea ni se destruye. Al contrario, esta se transforma en otra energía. Un claro ejemplo que tenemos de esto es cuando un skater está arriba tomando impulso. Este pues conserva una energía potencial ya que está en ese respectivo espacio, en esa posición. Cuando este empieza a anular hacia el otro lado, conserva una energía cinética que es producto de su movimiento. Y pues ya cuando está al otro lado, pues vuelve a ser una energía potencial. Es decir, la energía potencial se transforma en una energía cinética y luego vuelve a transformarse en una energía potencial y así sucesivamente. El siguiente tema que tenemos es la termodinámica. La termodinámica es como la transformación de una energía mecánica. Esto se debe a que se aplica la ley de conservación de la energía y el aumento de los tipos de energía tienen una reducción a alguna de las otras formas de energía. Pues la termodinámica se encarga de estudiar los cambios de temperatura, presión, volumen y volumen de un sistema físico, como la manera en la que suben y bajan las temperaturas en los cuerpos. De estas se establecen 4 principios que son el principio cero, que es el que define la temperatura como una propiedad cuando sistemas que interactúan están en el equilibrio térmico. Luego tenemos el primer principio que se define como cuando la energía es una magnitud conservativa. Esto afirma que cuando un cuerpo se pone en contacto con otro cuerpo masivo se da una transformación en el que las temperaturas se regulan, o sea, se vuelven iguales. Luego de esto tenemos el segundo principio, que es el que establece la irreversibilidad de los fenómenos físicos. Además, define el desorden molecular de un sistema como magnitud no conservativa. Y tiene la transferencia del calor como va de un cuerpo caliente a un cuerpo frío, o sea, la manera en la que cambian las temperaturas. Y como tercer y último principio tenemos pues el que indica que es imposible que se alcance el cero absoluto con un número finito de transformaciones, por ejemplo que no se puede alcanzar los ceros grados Fahrenheit. Eh, Además de todo esto, podemos ver que todo esto va de la mano con los parámetros termodinámicos fundamentales, es decir, magnitudes físicas de carácter macroscópico, el cual se mide en un sistema termodinámico. Ahora, un ejemplo de todo esto es cuando sustancias en contacto con diferentes temperaturas, una más caliente y otra más fría, pues la más caliente emite más calor. Al emitir más calor, va a elevar la temperatura de la otra sustancia. En continuar, tenemos el electromagnetismo. Eh, bueno, primero que nada, el magnetismo es un fenómeno físico, es decir, es por el cual los objetos ejercen fuerzas de atracción sobre otros materiales. Eh, Aparte, se puede ver que el campo eléctrico es la región del espacio en la que interactúa la fuerza eléctrica, es decir, un campo físico que por medio de un modelo describe la interacción entre los cuerpos y sistemas con propiedades de naturaleza eléctrica. Un ejemplo que podemos ver de esto son los imanes, tanto como los que se ponen en la nevera, como los que hay en las pulseritas y etcétera. Pues estos contienen un mineral
y el electromagnetismo se da a conocer en el campo magnético creado por la corriente eléctrica. Seguido de esto tenemos las oscilaciones y ondas. Bueno, la oscilación es una variación en el tiempo de un medio o sistema. Es el movimiento repetido en torno a una posición central. El estudio de las oscilaciones también se utiliza como punto de partida para describir las ondas, las cuales consisten o se presentan, miran, etc., en la propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio. Uno de los ejemplos que podemos ver de esto son la densidad, la tensión y el campo magnético. Ahora vamos a ver la interpretación de Euteanos. La interpretación de Euteanos es algo bastante fácil de comprender, pues son los gráficos y símbolos dibujados en el papel que representan un diseño, para trasladarlos posteriormente a la construcción definitiva tanto de una obra como de un plan, etc., o un análisis. De esto podemos ver varios ejemplos. Uno de ellos son los planos arquitectónicos, que al contener ciertos detalles constructivos y especificaciones técnicas, tanto como ciertas cantidades de elementos para identificar cuánto material deben usar, en dónde debe ir, etc., en las obras, pues permite a los trabajadores de la obra tener una visión clara de cómo será el resultado final de la misma, y puede ser una ayuda para hacer todo correctamente. Otro ejemplo que podemos tomar es la elevación de un avión cuando empieza a volar, o sea, cuando empieza a ascender y el plano se transforma en ese transcurso. También se puede ver cómo avanza un canal, pero eso ya es en un vector de velocidad en el movimiento de uniforme. Y por último tenemos los datos y gráficas. Las gráficas son representaciones pictóricas de cierta información ordenados de puntos. En algunos casos se refiere a la representación de la relación de tiempo y espacio del movimiento y de los objetos. Algo que tenemos muy en claro de la representación gráfica de datos es que ayudan a determinar patrones, tendencias, relaciones y estructuras de datos, prácticamente a organizarlos y a la vez cómo agruparlos. Varios ejemplos de estos que estoy segura de que muchas personas hemos visto a lo largo de nuestras carreras, estudios, etc., son los planos cartesianos en una tabla de datos o un cuadro comparativo.